SCP-271. Disco inscrito. Categoría: Keter. Descripción: SCP-271 es un pequeño disco, de composición desconocida, pero de naturaleza metálica, de un poco más de 4 centímetros de diámetro, y tallado con un número de símbolos que podría o no representar un alfabeto desconocido. 3 símbolos son infecciosos a su ambiente con el tiempo, apareciendo gradualmente como si algo invisible los tallara en objetos cercanos. Son capaces de escapar por cualquier agujero por diminuto que sea, pero se ha demostrado que son incapaces de penetrar fluidos no gaseosos. Los objetos que llevan los símbolos por tiempo suficiente transmutarán a nivel molecular al mismo material que SCP-271. Tanto el tallado como el proceso de petrificación es extremadamente doloroso en organismos bióticos. El único método conocido para purgar los símbolos es destruir el objeto, y esto no es posible con SCP-271. En este momento, tanto SCP-271 como SCP-271-01 están recubiertos completamente con los símbolos grabados y parecen nadar levemente. El Dr. VG y otros observadores lo han descrito como mirar el lado lejano de una ola de calor no completamente quietos. Los símbolos parecen estar fractalizados de cierta forma. Estudios con equipamiento de mejora de visión han revelado símbolos en miniatura dentro y alrededor de los más grandes en ambos objetos. SCP-271 fue un SCP previamente desconocido adquirido de un santuario perteneciente a la Iglesia del Dios Roto por el Destacamento Armado Móvil 12 cuando, datos borrados. Estaba previamente almacenado en su propia habitación, junto a documentos que ordenan mantenerlo sellado hasta que el ensamblaje esté listo. Documentos adquiridos al mismo tiempo sugieren que, datos borrados. La plataforma es original, y de acuerdo a las extensas escrituras en la habitación en la cual estaba contenida, el santuario mismo fue pulverizado. Sin embargo, debido a las represalias rápidas por fuerzas enemigas, los restos del DAM-12 se vieron forzados a, datos borrados. Se le ha restablecido el contacto, pero por la naturaleza de este SCP y los buscadores enemigos previnieron una recuperación rápida, y se está considerando más aconsejable que SCP-271 permanezca escondido y comparativamente menos protegido que atraer la atención realizando una misión de recuperación más cara. Se ha ordenado al DAM-12 conformarse dentro de la UC-12, el signo de exclamación denota su existencia atípica fuera de un área asegurada de la Fundación SCP. En la imagen se puede apreciar a SCP-271. Apéndice. SCP-271 no debe ser llevado ante la presencia de SCP-882. Boletín de emergencia. Reportes desde otras fuentes incrustadas indican que para el censurado de la Iglesia tiene conocimiento de la UC-12 y la ubicación de SCP-271, y tienen planeado un asalto inminente contra esa unidad. SCP-271 debe ser mantenido lejos de manos enemigas a toda costa. Se ha indicado a la UC-12 movilizarse y prepararse para la evacuación. Un equipo de recuperación ha sido preparado para despliegue inmediato bajo la dirección del agente DuPont. Seguirá un informe más detallado. Procedimientos especiales de contención. SCP-271 debe estar almacenado tan pronto como sea posible en la unidad de contención 12 censurado en un pedestal de piedra de 1 metro de altura, SCP-271-01, la cual será inundada con agua y sellada en una esfera hueca de 5 centímetros de espesor, compuesta de vidrio saturado con hierro. Imanes permanentes de neodimio censurado estarán acoplados alrededor de la habitación, tamaño estándar, para suspender la esfera en el aire y repeler intrusos no deseados. La habitación debe estar alineada con carbón pirolítico para contener el campo magnético generado por los imanes. La puerta a la habitación debe ser dejada sin guardias y camuflada como un armario de limpieza ordinario, y mantenido bloqueado con un cuadro de contraseña discreta montado en el muro del pasillo y alrededor de la esquina simulando ser un termostato. El Dr. VG debe cambiar la contraseña mensualmente. Todos los estudios deben realizarse por medio de observación hasta nuevo aviso. En caso de acceso no autorizado, los electroimanes en la habitación serán activados por vía remota y destruirán la esfera de vidrio para que su recuperación pueda ser simplificada. Fin del reporte.
Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.